La historia de hoy parece sacada de una novela de Bram Stoker. El 25 de noviembre de 1996, Jennifer Wendorf, una joven de Eustis, Florida, volvió a su casa después de un largo día en el trabajo para encontrar a sus dos padres, llamados Naoma Ruth y Richard Wendorf, sin signos de vida en su casa. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? Ahora sí, este es el caso del clan de vampiros de Kentucky. La verdad es que en este caso tenemos que empezar desde la infancia de Rod Ferrell, uno de los involucrados. Y antes de que me digan que esto no es una justificación, obviamente que no se justifica lo que hizo esta persona, pero muchos profesionales de la salud mental que también ven este canal siempre dicen y mencionan en los comentarios que es interesante escuchar el trasfondo familiar y la infancia de las personas implicadas. Roderick Justin Ferrell nació el 28 de marzo de 1980. Todos le llamaban Rod, así que vamos a referirnos a él como Rod. De entrada, su situación fue muy inestable, digamos, porque su mamá, Sondra, tenía 17 años cuando se embarazó de su papá, Rick, de la misma edad. Imagínense que ellos vivían en lo que se llamaba la hebilla del cinturón bíblico, porque era la parte más conservadora de todo Estados Unidos en esa época. Este lugar era Murray, Kentucky. Ellos se casaron 9 días después del nacimiento de Rod, seguramente para tratar de mantener las tradiciones, pero su matrimonio no duró mucho. Hay fuentes que dicen que duraron semanas y hay otras que dicen que menos de 2 años. Pero lo que sí, el papá de Rod se unió al ejército y abandonó a su familia. Sondra se convirtió en una madre soltera sin un marido que le provea, entonces volvió a la casa de sus padres con la ilusión de que le ayudaran a criar a su bebé, porque ella seguía siendo una adolescente, o sea, no era nada fácil para ella conseguir un trabajo y vivir sola. En esta situación, Sondra empezó a trabajar como dama de la noche, y cuando cumplió 18 años, entró a un club para trabajar como bailarina exótica. Ella estaba todo el día fuera de la casa trabajando. Entonces su hijo Rod siempre se quedaba con su abuelo, pero él no era una buena persona. Se dice que el abuelo de Rod lo llevó a la casa de uno de sus amigos cuando él tenía solo 5 años y le hicieron cosas en un grupo de varios hombres. Sondra se enteró de lo que pasó y con su hijo en brazos se fue a confrontar al dueño de la casa y a su papá. Ambos negaron todo. Pero Sondra sabía que era verdad porque ella y su hermana también fueron abusadas de chicas por su padre. Sondra no tenía dónde ir, no tenía a nadie, pero sabía que no podía seguir en ese lugar. Entonces agarró lo que pudo y con su hijo empezaron a ir de un refugio a otro. Eventualmente Sondra conoció a un hombre y se casó por segunda vez, pero este hombre no quería saber nada de Rod. Entonces le dijo a ella para viajar unos días y dejar a Rod con sus abuelos, de nuevo los padres de Sondra. Aparentemente cuando se iban a ir, este padrastro le dijo a Rod que se iban a escapar y que nunca más le iban a volver a ver ni a él ni a su mamá. El esposo le contó después a Sondra lo que le dijo a Rod y ella le pidió el divorcio y volvió junto a su hijo. De nuevo, sin lugar a dónde ir, volvió a la casa de sus padres. Si se ponen a pensar, Rod a esta altura ya había sido abandonado por su papá, por su mamá y lo habían dejado en las manos de su abuelo abusador. Totalmente un desastre. Pero bueno, su mamá no sabía lo que su marido le había dicho y apenas se enteró, trató de recomponer la relación con su hijo. Ni Rod ni Sondra nunca tuvieron un lugar estable donde vivir, entonces se volvieron inseparables. El papá biológico de Rod apareció en 2 ocasiones, una vez cuando tenía 7 años y otra vez cuando tenía 9, pero después de eso fue una figura totalmente ausente en su vida. Cuando Rod tenía unos 10 años, Sondra empezó a interesarse mucho en historias de terror, especialmente las que contenían vampiros, y le mostró todo esto a Rod, que también se metió de lleno. Todo el día veían series, películas, leían libros y hasta tenían juegos de mesa de vampiros. Rod se interesó especialmente en un juego de roleplay que se llamaba Vampiros la Mascarada, donde cada persona podía jugar a ser un vampiro y aprender sobre sus propios poderes. A medida que Rod crecía y se volvía un adolescente, él empezó a tomar todas estas películas y hacerlas parte de su personalidad. O sea,
No es que él jugaba nada más con esto. Él literalmente empezó a vestirse de una manera mucho más gótica y le decía a su mamá que era un vampiro de 500 años llamado Vesago. Su mamá decía llamarse Star, Mistress of the Dark, que sería como estrella, la amante de la noche. Ya sé, súper parecido a lo que hablamos hace poco con el caso de la familia Richardson. El tema es que toda esta cultura gótica era muy fuerte en los años 90. Los abuelos de Rod habían comprado una casa en Florida, Sondra vivió un tiempo con ellos y ahí fue que Rod por primera vez conoció a una persona que realmente se consideraba vampiro. Y esta persona le convirtió oficialmente en vampiro a él. No queda muy claro dónde él conoció a este vampiro, pero ellos tenían un clan y Rod se ofreció para que se alimentaran de él. Rod se adentró muy fuerte a esta cultura, leía libros sobre el tema, llenó su cuarto de pósters de películas de terror e imágenes satánicas, se dejó crecer el pelo, no quería salir de día y de noche paseaba por los cementerios. En esta época empezaron a popularizarse las cámaras digitales, entonces Rod se sacaba fotos vampirescas donde se colgaba de cabeza en su pieza y fingía dormir como un murciélago. En la escuela de Florida, Rod conoció a una chica llamada Heather y se volvieron novios. Todos decían que Heather era bastante normal hasta que se juntó con Rod y empezó a ser un poco más callada y vestirse de manera más gótica. Este clan de vampiros que Rod conoció le consideraba a él como un muñeco de sangre, que es básicamente una persona que voluntariamente deja que otros vampiros se alimentaran de él para que no tuviera que salir a buscar más presas. O sea, ellos lo usaban, pero no le ofrecieron unirse al clan. Es como que le servía nada más. Él tenía que ganarse la aceptación del clan para poder entrar. Rod y su mamá volvieron a Murray después de un tiempo, ya con Rod totalmente cambiado. Su noviazgo con Heather terminó, pero mantuvieron una amistad. Imagínense si a nosotros esto nos parece llamativo. Lo que habrá sido hace 30 años en un pueblito tan conservador como fue este en Kentucky, donde ellos se enorgullecían de ser el único pueblo sin alcohol, o sea, tenemos que decir que eran tranquilos y bastante cristianos. Y como es normal, en estos lugares muy conservadores y extremos, siempre surge el grupo de adolescentes que se rebela y rechaza a los adultos. Rod en el colegio conoció a otro chico llamado Stephen Jaden Murphy, todos le decían Jaden. Rod conectó de manera instantánea con Jaden porque él también estaba obsesionado con los vampiros y encima Jaden tenía su propio clan de vampiros, donde estaba su hermanito menor y varios amigos del colegio. Rod, Jaden y su clan de vampiros se volvieron grandes amigos y al año y medio de haberse conocido, Jaden le dijo a Rod que estaba listo. Era hora de convertirlo oficialmente en parte de su clan. Para hacer todo oficial, Jaden citó a Rod frente a una tumba en la noche. Llevaron navajas comunes de las que se usan para cortarse la barba y con ellas se cortaron en la parte de arriba del brazo. Rod se alimentó de Jaden y Jaden también de Rod. Según ellos, esto era como un pacto de sangre que les uniría para siempre. O sea, este pacto incluso les unía más allá de la muerte. Luego del intercambio, ambos se quedaron quietos en el cementerio, en meditación por unas horas, hasta que el ritual había terminado. Jaden tenía una política de que la sangre era solamente para supervivencia, pero Rod le dijo que su sed de sangre era muchísimo más grande y que su lado maligno estaba apoderándose de él. El clan de Jaden tenía reglas, como que por ejemplo solo podían alimentarse de personas que voluntariamente querían ser mordidos y que se alimentaran de ellos. La mayoría de las veces eran personas del mismo clan, pero a veces eran personas interesadas en lo oculto. Jaden aceptaba esos donantes, pero a Rod no le era suficiente. Él quería desafiar, quería ir por gente que no quería hacerlo. Entonces Jaden veía esto como una desobediencia de las reglas que ellos pusieron para mantener la paz con los mortales, por así decirlo. A medida que iban creciendo en edad, las fiestas empezaron a ser más subidas de tono. Había relaciones, rituales cada vez más extremos y empezaron a meter sustancias ilegales al grupo. Ya se imaginarán que en este grupo de adolescentes no era todo color de rosas.
Constantemente Rod y Jaden tenían enfrentamientos porque ambos querían ser el líder del grupo. Y antes de que me pregunten dónde estaban los padres de estos chicos cuando todo esto estaba pasando, realmente la mamá de Jaden estaba preocupadísima. Todo el tiempo lo perseguía, pero ellos se escapaban a la casa de Rod. En la casa de Rod sí estaba la mamá, Sondra, pero ella también estaba metida en esto y les dejaba hacer cualquier cosa. Una vez entró a la pieza de Rod para preguntarle algo, vio que estaban cortándose entre ellos y había sangre por todos lados y ella simplemente les preguntó lo que querían y se fue. Incluso ella le llegó a mandar cartas de amor al hermanito menor de Jaden que tenía tan solo 14 años en ese entonces. En estas cartas Sondra le decía al hermanito de Jaden que para convertirse en vampiro oficialmente él tenía que intimar con ella. O sea, realmente una locura. Sondra era una adulta en ese momento. Más adelante salieron a la luz las cartas de Sondra y ella tuvo 5 años de libertad condicional por solicitar relaciones a un menor de edad. Ella tenía que notificar a las autoridades cada vez que se tenía que mudar. En una de las juntadas del clan que se realizó en un cementerio, Rod estaba re violento y le dijo a Jaden, mira este árbol. Cuando Jaden miró, Rod agarró un gatito que estaba ahí y lo tiró contra el árbol. El gatito lastimosamente no sobrevivió y todos en el grupo se quedaron helados. Con todas las peleas, el tema del gatito y que el hermanito de Jaden dejó de juntarse con Rod, todo el clan le dio la espalda. Ellos, como dijimos antes, no podían echarlo, porque una vez que hicieron el pacto y lo aceptaron, ya no había vuelta atrás. Tomemos en cuenta que Rod seguía siendo un adolescente en esa época y tenía muchos problemas de comportamiento en el colegio, por eso tuvo que ser trasladado de un colegio a otro porque lo echaban. Él era como un personaje del famoso chico malo de la escuela y con esto ganó popularidad entre los chicos que se sentían discriminados. Rod les decía que si se volvían vampiros como él, iban a poder escapar de sus problemas y unirse al lado oscuro de la vida. Entonces se fue armando su propio clan. El primero en entrar fue Michael Schaffer, un chico de 15 años. Después se unió Charity Keys, de 16 años, Dana Cooper, de 19, y Scott Anderson, de 16. Rod les hacía el ritual de conversión a vampiros a todos. Les llevaba a un lugar que ellos nombraron como el Hotel de los Vampiros. Básicamente era un edificio abandonado en un bosque cerca del lago de Kentucky, donde ellos hacían fiestas, consumían sustancias y hacían sus rituales. El ritual de iniciación consistía en que el vampiro líder, en este caso Rod, se cortaba. El discípulo tenía que tomar su sangre hasta que parara. Después el discípulo hacía lo mismo al líder. A veces bailaban o tenían relaciones. Solía haber sustancias de por medio. Esto variaba, pero siempre terminaba con una sesión de meditación en silencio. Rod era como un padre para su clan. Él era el líder que les enseñaba cómo tenían que vivir ahora que supuestamente eran vampiros. A esta altura eran 5 chicos. Rod, el líder, Charity, que era la novia de Rod, Scott, que era la mano derecha de Rod, y Dana y Michael, que eran más bien los secuaces. El 14 de octubre de 1996, cuando la encargada de un refugio de animales llegó para iniciar su turno, encontró a 30 o 40 perros sueltos. Al principio ella pensó que alguien quiso liberar a los animales, pero al entrar se dio cuenta que la reja estaba cortada y el pasto, que era alto, estaba totalmente aplanado, lo cual le hizo creer que había gente adentro. Entonces llamó a la policía y esperó afuera. Cuando la policía llegó, encontraron animalitos en muy mala condición. Había señales que indicaban que había sido una especie de ritual satánico, lo cual no sería raro porque el día de los hechos fue un 13 de octubre y se sabe que el 13 es un número que suele estar ligado a este tipo de rituales. Obviamente, como era un pueblo chiquito y Rod había tenido el incidente del gatito, inmediatamente se volvió un sospechoso. Rod se presentó personalmente a la comisaría a aclarar que su clan no tenía nada que ver con estos rituales. En este caso tenemos que decir que hay inconsistencias. Hay algunas fuentes que dicen que sí se les presentaron cargos por entrar a una propiedad privada, por robo y crueldad animal.
pero hay otras fuentes que dicen que nunca fue formalmente acusado, pero lo que sí sabemos es que quedó libre. Como estaba libre y no existían pruebas concretas sobre una investigación, tenemos que presumir la inocencia. Además, realmente había varios clanes de vampiros a esta altura por la zona, y todos eran más o menos enemigos entre sí, entonces pudo llegar a ser otro grupo. En el juicio de la opinión pública, todos estaban seguros que había sido el grupo de vampiros de Rod. En los domingos, durante las misas, los párrocos daban discursos advirtiendo sobre las prácticas satánicas de los góticos, y esto afectó a todos los chicos que eran diferentes, no solo a Rod y a su clan, también al clan de Jaden y a cualquier persona que salía más o menos de la norma. La policía empezó a culparles por todo lo que pasaba en el pueblo. Les tenían en la mira. Rod y su clan estaban cansados de ser acusados por todo, entonces decidieron huir de Murray. Querían dejar esa vida de pueblo atrás y mudarse a una gran ciudad donde la cultura gótica era más común y creían que iban a ser más aceptados. Durante estos meses, antes del incidente del refugio de animales, Rod empezó a hablar muchísimo por teléfono con su exnovia Heather, que conoció cuando vivía en Florida. En esa época las llamadas a larga distancia eran caras. Y ellos hablaban tanto que Rod llegó a sumar una cuenta de $850 a su mamá por las llamadas con Heather. Como Sondra no podía pagar la cuenta, Rod empezó a hacer llamadas por cobrar a la casa de Heather y las cuentas empezaron a sumar en su casa en ese momento, en la casa de Heather. El padre de Heather se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando y le prohibió a Heather recibir llamadas por cobrar, lo cual les enojó muchísimo a Heather y Rod. Es importante recalcar que ambos seguían con sus respectivas parejas en ese entonces. Pero bueno, capaz eran amigos nada más. Al parecer, Heather empezó a irse a teléfonos públicos a hacer las llamadas. Ella siempre se quejaba de sus padres, porque no le dejaban hacer nada, ni cosas comunes que hacen los adolescentes. Pero en estas llamadas, ella le había dicho a Rod que sus padres abusaban de ella y que quería escapar. Rod tomó esto como la oportunidad perfecta para ser un héroe y de paso para que todo el clan huyera de Murray. Entonces agarraron el auto de los padres de Scott, cada uno buscó sus cosas, y de esa manera estaban listos para irse, excepto Michael, el más chiquito del grupo. La mamá de Michael estaba súper preocupada por su comportamiento, entonces sin decirle nada le enlistó en un centro de rehabilitación para adolescentes con problemas de comportamientos unos días antes del viaje. Por eso él se quedó atrás. Para el viaje usaron el auto de Scott con Rod al volante. Rod tomó 10 tiras de una sustancia que se llamaba luciérnaga dorada, que les soy sincero, nunca escuché sobre esta sustancia, pero según investigamos su efecto es muy parecido al LSD. Es más, viene en esa misma presentación que la sustancia que acabamos de mencionar. El efecto es un poco más leve que este cartoncito, pero mucho más duradero. Una tirita le hubiera dado un viaje de 6 horas y él tomó 10 tiras. O sea, imagínense en qué estado estaba manejando ese vehículo. El viaje hubiera sido de unas 12 a 14 horas, pero ellos estuvieron más de 72 horas en el camino, siendo que solo paraban para ir al baño o comprar comida. Nunca pasaron la noche en ningún lado. También investigamos que en la cultura de vampiros, supuestamente estos personajes no pueden sobrepasar canales de agua, como ríos o arroyos, porque supuestamente el agua tiene propiedades purificantes que podría disminuir sus poderes vampíricos. Pero esta simplemente es una teoría nuestra de por qué posiblemente llegaron mucho más tarde al lugar que tenían que llegar. Cuando llegaron a la casa de Heather, ella se unió a ellos en el auto. Ahí le dijeron que ella tenía que unirse al clan de vampiros o si no la iban a dejar con sus padres. Entonces ella, que soñaba con ser vampiresa, dijo que sí, obviamente, y organizaron la ceremonia. Cuando estaban volviendo de la ceremonia, bajo los efectos de sustancias y todos manchados de sangre, la policía los había visto y los había parado para interrogarlos. La policía vio que eran raros, pero no sospecharon que había nada delictivo ocurriendo. Entonces los dejaron ir, pero ellos, que estaban súper afectados por las sustancias que habían consumido, se quedaron re paranoicos. Entonces ellos se imaginaron, aparentemente, que la policía los estaba persiguiendo y tenían que cambiar de auto de manera urgente.
Entonces Heather dijo que sus padres tenían una camioneta Ford Explorer que era más grande donde iban a poder entrar todos, y así decidieron volver a lo de Heather para robar la camioneta de sus padres. El plan era ir a la casa de Heather, ella tenía llaves, entonces iba a entrar para dejar la puerta del garaje abierta. Mientras Scott y Rod entraban a robar la Explorer, Dana y Charity le iban a llevar a Heather a la casa de su novio para que se despidieran. Básicamente las chicas se iban en el autito junto al novio de Heather y los chicos iban a robar la camioneta y después todos se encontrarían en el centro de la ciudad. Al llegar a la propiedad, Rod y Scott rodearon la casa para tratar de ver dónde estaban los padres de Heather. Y ahí se dieron cuenta que el papá Richard estaba acostado en el sofá y la mamá Ruth estaba terminando de darse una ducha. Cuando entraron por el garaje, encontraron la Explorer, pero no estaban las llaves puestas. Entonces Rod agarró una palanca que encontró tirada para atacar en caso de que los padres lo vieran. Cruzaron del garaje a la lavandería. Ellos se habían dado cuenta que el televisor estaba muy fuerte. El papá no los había escuchado entrar. Cuando entraron a la casa, lo primero que hicieron fue arrancar la línea del teléfono para que nadie pudiera llamar o pedir ayuda, ni nada parecido. Empezaron a recorrer buscando las llaves de la camioneta hasta que llegaron a la sala donde estaba el papá durmiendo en el sofá. Y ahí, sin motivo alguno, Rod empezó a golpear a Richard con la palanca de una manera brutal. Lo golpeaba y golpeaba, pero Richard seguía vivo. Entonces Rod agarró la palanca con ambas manos y le incrustó en el corazón varias veces hasta que finalmente Richard perdió la vida. Scott en ese momento al parecer estaba quieto, probablemente porque esto no era parte del plan y ambos habían consumido de todo un poco. Ruth durante todo este ataque estaba en la ducha y con la tele a todo volumen, más la ducha, se ve que no llegó a escuchar nada. Rod y Scott continuaron recorriendo la casa buscando las llaves de la camioneta y entre esto Ruth bajó a servirse una taza de café caliente. En ese momento se cruzó con los chicos, imagínense, ambos bajo los efectos de sustancias. Rod lleno de sangre con una palanca en su mano y despeinado. Ruth en ese momento estaba en shock y lo único que logró hacer fue preguntarles qué querían. Rod se quedó en silencio sin responder y le saltó a atacar. Entonces Ruth le tiró el café caliente que tenía en su mano, lo cual solo enojó aún más a Rod, y de esa manera Rod la empezó a golpear. Ruth le rasguñó el rostro y trató de agarrarle la muñeca donde tenía la palanca, pero Rod logró tomar el control, le agarró la cabeza y la golpeó por detrás hasta dejarla inconsciente. Mientras Rod atacaba a Ruth, Scott encontró que las llaves de la camioneta estaban en el bolsillo de Richard. Rod le hizo a Ruth lo mismo que le había hecho a Richard, terminó con su vida con la palanca. Los amigos decidieron que podían aprovechar para robarles cosas para poder seguir pagando su escapada. Llevaron tarjetas de crédito y joyas que encontraron en la casa de Heather. Rod en sus entrevistas un tiempo después dijo que le había incrustado la palanca en el corazón a Richard porque le sorprendía que no moría, lo cual le hizo sospechar que capaz también era un vampiro. Al final también confesó que le habían apuñalado con una daga, tomaron su sangre, quemaron los cuerpos en algunas partes e hicieron unos bailes ceremoniales. Antes de irse, ambos trataron de limpiar levemente la sangre. Rod dijo que se sacó la camiseta y la quemó, pero no quedó muy claro dónde hizo esto. En el centro de la ciudad se encontraron con las chicas que estaban en el auto de Scott. Charity se fue a hablar con Rod mientras Scott intercambiaba las chapas de los autos para tratar de confundir a las autoridades, y al volver Dana le preguntó qué le pasaba. Charity estaba temblando y le dijo a Dana que no sabía si Rod había matado a los padres de Heather porque estaba muy despeinado y había manchas en los pantalones que parecían sangre. Rod estaba, según sus propias palabras, súper excitado, sentía la adrenalina de que la policía lo estaba buscando y sabía que cualquier error que cometiera podía hacer que lo atrapara la policía y su vida terminara, lo cual le gustaba. Según él, lo único difícil de la situación era mantener a sus 4 secuaces en línea para poder seguir matando. Rod empezó a manejar de manera muy peligrosa, las chicas estaban aterrorizadas, no sabían qué pensar, hasta que Rod sacó la palanca ensangrentada de debajo de su asiento y les explicó con lujo de detalles todo lo que les hizo a los padres de Heather. Heather quedó horrorizada, sentía que no podía irse porque pensaba que si le hizo eso a sus padres, no quería imaginarse lo que le iba a hacer en caso de que ella lo desobedeciera.
Lo único que Rod quería hacer era reunirse con un hombre en New Orleans. Cuando llegaron a New Orleans, se quedaron a pensar qué iban a hacer. Ellos solo tenían $5 y la camioneta estaba quedándose sin gasolina. Entonces Rod agarró el arma homicida y decidió que iba a entrar a robar una casa para conseguir dinero. En la casa que eligieron entrar no había nadie. Entonces robaron un arco y flecha, balas, un arma, también alcohol y un poco de monedas que sumaron un total de $20. Con la plata que robaron, cargaron gasolina y se dirigieron a Baton Rouge. Al llegar, se deshicieron de las balas del arma que robaron y de la palanca, o sea, el arma homicida. Volvamos al día de los ataques. La hermana mayor de Heather, Jennifer Wendorf, que tenía 17 años, volvió de su trabajo y se encontró con la escena del crimen. Llamó inmediatamente a la policía y así se inició una investigación por el homicidio de Ruth y Richard Wendorf. Más adelante Rod dijo en una entrevista que consideró esperar a Jennifer para hacerle lo mismo, pero dijo que le era inconveniente quedarse esperando y que mejor la dejaba nada más a que llegara a su casa, que tuviera una crisis mental al encontrar a sus padres y que llamara a la policía, que eso fue exactamente lo que pasó. En la autopsia se reveló que Richard tenía el cráneo y costillas fracturadas y tenía una quemadura en el pecho con forma de V corta, que era la señal de Rod, porque recordemos que su nombre de vampiro era Vesago. Ambos padres sufrieron más de 20 golpes cada uno y tenían varios huesos fracturados, ya que el ataque fue brutal. Encontraron que Heather había dejado una cartita despidiéndose, diciendo que los amaba, pero que se tenía que ir. Al comienzo la policía no sabía si Heather tenía que ver con lo que estaba pasando, pero ella se había escapado al día anterior y su hermana sabía que ella estaba muy metida con Rod y su clan por todos los problemas que tuvieron con las llamadas a distancia. Además, la policía encontró elementos en la escena del crimen que daban la impresión de rituales de vampiros y sabían que Heather y el clan estaban metidos en esas cosas. La policía dio órdenes de arresto para el clan y mostraron sus fotos en todos los canales. Es así como la mamá de Rod se enteró de lo que estaba pasando. Después de 4 días de estar huyendo, el 28 de noviembre era el día de Acción de Gracias. Entonces Charity, una de las chicas del grupo, convenció a Rod de que le permitiera llamar a su abuela. Y él solo aceptó porque iban a pedirle plata, porque habían gastado todo. Charity dejó el número de teléfono público a su abuela para que su mamá la llamara. Entonces al poco rato su mamá le devolvió la llamada. Durante todo esto, Rod estaba pegado al teléfono monitoreando todo lo que Charity decía. Su mamá le dijo que se fuera al Hotel Howard Johnson a hospedarse y que ella le iba a mandar plata ahí. El clan se dirigió al hotel, pero en vez de encontrarse con el dinero, se encontraron con la policía esperándolos. Al parecer, la abuela se dio cuenta de que algo raro estaba pasando y llamó a la policía. Ella no sabía a esa altura nada de lo que había pasado, sino que era simplemente un presentimiento. Cuando llegaron al hotel, la policía arrestó a los 5. A esta altura la policía ya les tenía a ellos como principales sospechosos. Además, cuando los agarraron, tengamos en cuenta que ellos llevaban días en ruta. O sea, estaban todos sucios, manchados con sangre, pasados de sustancias, pero Heather era la única que estaba llorando. Jaden, el vampiro líder del otro clan, se enteró de que Rod había matado a 2 personas, pero en ese entonces su madre le había dicho que había sido con disparos, entonces Jaden no le había creído. Según Jaden, Rod y él hablaron muchas veces de qué harían en caso de que alguien lastimara a un ser querido suyo, y ambos estuvieron de acuerdo que si llegaban a vengarse tenía que ser a golpes o cortándoles en partes, porque hacerlo con disparos era muy fácil. O sea, imagínense que no es que su amigo no creyó que él sería capaz de matar. No creyó que lo hubiese hecho de esa forma. Cuando le contaron que les golpeó hasta morir, ahí recién empezó a creer. Luego de ser arrestados, los integrantes del clan fueron llevados a un centro de detención para menores de edad, todos menos Dana, que era la única mayor del grupo. Durante la detención interrogaron a todos y ninguno mintió. Desde un principio dijeron todo lo que había pasado. Rod contó con lujo de detalles todo lo que le había hecho.
a ambos padres y dijo textualmente que sabía que estaba confesando 2 asesinatos. Rod se declaró culpable en el juicio, dijo que las chicas del grupo no sabían lo que había pasado, pero que Scott sí sabía. Como todo lo que dijo concordaba con Scott, que fue testigo ocular, y también concordaba con las autopsias y el análisis de la escena del crimen, el jurado no la tuvo muy difícil. Muchos especialistas de la salud mental analizaron a Rod, le diagnosticaron con trastorno esquizotípico de la personalidad, que a grandes rasgos es cuando una persona tiene dificultades de relacionamiento con otras personas y tiene pensamientos mágicos que está al borde de la psicosis. Además de esto, los psiquiatras dijeron que él estaba desconectado de la realidad al decir que era un vampiro. La defensa trató de usar esto para conseguir que Rod fuera enviado a un psiquiátrico y no a la cárcel, pero uno de los psicólogos dijo que Rod mismo admitió que estaba fingiendo tener problemas mentales para salirse con la suya. Y en este caso hay que decir que realmente era menor a la hora de cometer los asesinatos, tenía 16 años nada más. Desde que tenía 5 años había sido abusado y sabemos de testigos que empezó a usar sustancias desde los 12 años más o menos. Realmente era un ambiente muy hostil en el que creció. Más allá de todo lo que presentó la defensa, el jurado votó de manera unánime por la pena capital en la silla eléctrica. Algo interesante que Rod dijo es que para él morir en la silla eléctrica era un sueño cumplido, porque desde chiquito fantaseaba morir en la silla eléctrica. Estuvo unos años esperando la pena capital y en este proceso le redujeron la condena a cadena perpetua, entonces no llegó a ser ejecutado. Tenemos que decir que se habló de que el grupo de Rod era un culto, pero no cumple con las características de un culto. Rod no era un líder carismático, inteligente ni convincente. Su grupo no estaba controlado a nivel mental. No tenían una meta ni un enemigo en común. Era más bien un grupo de adolescentes de una tribu urbana. Scott también fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por su involucramiento en los crímenes. Heather fue inicialmente acusada de participar en la planificación y conspiración de los homicidios de sus padres, pero luego de la investigación se comprobó que no participó del asesinato en sí y no hubo pruebas suficientes para demostrar que ayudó a planificar o conspirar contra sus padres. Como no hubo pruebas suficientes, se determinó que fue una víctima de la influencia de Rod y se le levantaron los cargos. Esta decisión fue bastante cuestionada porque tanto Rod como la misma hermana de Heather, llamada Jennifer, dijeron que ella específicamente dijo que quería que sus padres murieran, pero Heather negó todo. Charity fue condenada por asesinato en tercer grado, que es cuando no hay premeditación, tampoco hay intención, pero hay una acción que resulta en un asesinato. Ella fue sentenciada a 10 años y medio de cárcel, terminó cumpliendo 8 porque salió por buen comportamiento en el año 2006. Dana también fue condenada por asesinato en tercer grado. A ella le dieron 17 años y medio de cárcel, pero cumplió 11 años en total. Fue liberada en el año 2011. Probablemente fueron más severos con ella que con Charity porque si bien no participó activamente en los ataques, era la única mayor de edad en el grupo y por ende tenía más responsabilidad. Durante todos estos años, todos apelaron a sus sentencias y salieron nuevos decretos respecto a las personas que cometieron crímenes siendo menores de edad. Scott, por ejemplo, logró apelar a la cadena perpetua. Vieron que él no tenía posibilidad de libertad condicional. Bueno, al final sí le dieron la posibilidad y su condena se redujo a 40 años de cárcel. Él probablemente será liberado en el año 2031. Rod, por otra parte, trató de apelar muchas veces sin éxito. Probablemente nunca sea liberado, porque a diferencia de los demás, él era el líder y el que concretamente cometió los asesinatos en 1996. En el 2020 Rod tuvo su última audiencia, se disculpó por todo lo que pasó y dijo que se arrepiente, pero el juez determinó que Rod estaba irreparablemente corrompido, entonces pasará el resto de su vida tras las rejas. Encontramos entrevistas de años después de su detención, donde Rod cuenta que en la cárcel le llamaban el Conde Drácula y que a él le encantaba. Él dijo por años en las entrevistas que el vampirismo era algo que siempre iba a ser parte de su vida. Por un tiempo él cortó contacto con su mamá porque le culpaba por todo lo ocurrido y se casó con una mujer llamada Gina María en el año 2010. Años después le perdonó a su mamá y hoy en día tienen una relación de nuevo.
No hay mucha información sobre la vida de Rod en la cárcel, ni sobre su divorcio, pero sabemos que en el año 2023 se casó con otra mujer llamada Stephanie. Sondra, la mamá de Rod, dio entrevistas en todos lados, accedió a documentales, películas, de todo. Es muy llamativa la cantidad de entrevistas que todos los involucrados en este caso dieron. Pueden ver si quieren, hay miles de documentales muy interesantes sobre este caso. Sondra incluso hizo subastas vendiendo el arte de Rod, sus pertenencias como la Biblia del satanismo que tenía fotos y esas cosas. En Estados Unidos, la verdad, la gente paga muchísimo por estos ítems. Ella aprovechó todo el frenesí mediático para hacer mucho dinero. Este caso es complejo porque hay quienes dicen que todos merecen pasar el resto de sus vidas presos, pero hay otras personas que dicen que la sociedad fue quien les falló y son realmente víctimas. Es muy loco porque en este pueblo se creó literalmente una pelea entre vampiros y cristianos. Por un lado eran chicos de contextos muy complicados y es normal que por eso se sintieran aislados del resto de la sociedad, pero por otro lado realmente no le podemos culpar a las personas por tenerles miedo después de todo lo que había pasado. Y bueno, esa es la historia del día de hoy. Espero sus comentarios acá abajo. Quiero saber qué creen de este caso y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.